En este video aprenderemos qué es el NaN Slash y cómo usar el nodo NaN Patch Rack en Godot. ¿Qué es el NaN Slashing? El NaN Slashing, también conocido como NaN Patch, es una técnica de diseño que se utiliza para crear imágenes escalables y adaptables a diferentes tamaños de pantalla. Con esta técnica puedes adaptar los elementos de interfaz gráfica a diferentes tamaños de pantalla sin perder calidad. ¿Cómo funciona el NaN Slashing? Para usar esta técnica, debemos tener una imagen que podamos dividir en 9 secciones iguales. Aquí las 4 esquinas permanecerán fijas, mientras que los bordes y el centro se podrán estirar o encoger sin distorsionar las esquinas. Múltiplos de 3. Como pudimos ver en el ejemplo anterior, es recomendable que tus imágenes sean de un tamaño que se pueda dividir entre 3, para evitar errores. Por eso aquí tienes algunos tamaños, que se pueden dividir entre 3. En rojo están los más utilizados, pero tú puedes usar los que mejor se adapten a tus necesidades. Ahora vamos a probar un ejemplo con Godot. Primero agregamos el nodo NaN Patch Rack a nuestro proyecto. Este nodo es de tipo control. Seleccionamos el nodo y damos clic en crear. Y como puedes ver, este nodo requiere una imagen. Así que arrastramos la imagen que utilizaremos. Si agrandamos el nodo, podremos ver cómo la imagen empieza a perder calidad. Así que damos clic en Patch Margin. Nuestra imagen mide aproximadamente 96 píxeles, así que si dividimos 96 entre 3, obtendremos 32. Por eso agregaremos 32 en cada uno de los lados. Y como puedes ver, nuestra imagen ya no se ve mal. Si arrastramos una imagen y la agrandamos, podremos ver la diferencia. Si hacemos zoom, notaremos que la imagen no pierde calidad. NaN Patch Rack con Atlas o Spreadsheet. Ahora ocultaremos estos ejemplos. Y crearemos otro nodo del mismo tipo, para probar otro ejemplo. En ocasiones tus imágenes vendrán de esta forma. Es lo que llaman Atlas, o también pueden venir en forma de Spreadsheet. Si intentamos usar el nodo, como en el ejemplo anterior, no funcionará. Como puedes ver, no funciona. Pero si damos clic en Add Region, podremos ver un editor para ajustar nuestra imagen. Podemos intentar usar el Auto Slice para que corte nuestra imagen automáticamente. Pero si todas las secciones están juntas, no funcionará. Así que en esos casos, es mejor usar la opción Red Snap. Si damos clic en los botones de color naranja, podremos ajustar el corte manualmente. También podemos mover la ventana, para ver cómo va quedando. Cuando esté listo, damos clic en cerrar. Y como puedes ver, ahora sí funciona. Es recomendable que antes de dar clic en Add Region, hayas agregado el Patch Margin, o podrían ocurrirte algunos errores. Usar el NaN Patch Rack como fondo. Ahora ocultaremos estos ejemplos. Y crearemos otro nodo del mismo tipo, para probar otro ejemplo. También podemos usar este nodo, como si fuera un fondo, en lugar de usar el nodo Tilemap. Solo agregamos la imagen y se verá de la siguiente forma. Después podemos dar clic en Add Region. Como nuestras imágenes, ahora sí están separadas, podemos usar la opción Auto Slice. Y después podemos escoger la imagen que queremos mostrar. Cuando esté listo, damos clic en cerrar. Si activamos la opción Tile, en horizontal y en vertical, se verá de la siguiente forma.
Como nuestra imagen mide 32 píxeles aproximadamente, pondremos 10 píxeles en cada parte del patch margin. Y se verá de esta forma, como si fuera un fondo hecho con el nodo Tilemap. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.